largo del tiempo, que tal vez por la distancia es muy difícil mantener el contacto, pero cada vez que nosotros llegamos allí realmente es una alegría poder pasar tiempo con ellos. Realmente ha sido un buen tiempo y venimos, en lo personal, vengo muy animado. Muy animado a ver cómo lo digo, de ver lo que Dios está haciendo aquí. A veces es fácil desde aquí ver todo lo que nos falta, todo lo que hay que hacer, todo lo que todavía no se ha logrado o todo lo que todavía estamos rengueando y nos cuesta hacer. Pero cruzar, siempre me refiero al Atlántico como cruzar el charco y desde allí mirar lo que Dios está haciendo en este lugar con ojos de admiración, realmente me animó a seguir creyendo que Dios tiene grandes cosas para nosotros, seguir creyendo que Dios está edificando su iglesia, que Dios se está moviendo en este lugar, que Dios está haciendo cosas. Y realmente eso me ha animado mucho, ¿sí? No es que allá fui y alguien oró por mí, alguien me dijo algo, alguien me dio palabra, no, al contrario, en mis tiempos de caminar con el Señor, porque me iba a la mañana temprano a caminar cerca del río que hay en mi ciudad, en mis tiempos de caminar con Dios, realmente el Señor me animaba a seguir confiando en lo que Él tiene para nosotros como iglesia, como congregación y lo que Él quiere hacer en este tiempo. Así que vengo animado, entusiasmado y un poquito descansado, ¿vale? Descansar un poquito, pero hemos podido descansar un poquito, pero sobre todo pasar un buen tiempo en familia, que eso realmente ha sido muy bueno. Así que, ¿cuántos están listos para seguir caminando hacia adelante? Uy, ¿están listos, no? Bueno, muy bien. En esta mañana quiero hablar acerca de la fe y quiero más que nada expresar algunos pensamientos. Estoy tomando una temporada para leer la historia de Moisés. En la historia de Moisés hay muchísimas cosas interesantes que nos pueden enseñar a cada uno de nosotros un montón de cosas. Y esto seguramente lo diré más adelante en la predicación. Pero para mí es muy interesante en este momento de mi vida. No me considero mayor, pero tampoco me considero un crío, aunque siempre a la hora de hacer cosas creo que tengo 25 años y que mi cuerpo puede todavía con todo. Pero sinceramente pensando en los años pasados y lo que viene por delante, estoy considerando mucho lo que viene, estoy considerando mucho lo que el Señor tiene por delante y me he centrado un poco en la vida de Moisés porque Moisés fue un líder ejemplar, fue una persona de las cuales, no sé si podría decir de otra persona que hablaba cara a cara con Dios, que la presencia de Dios estaba con él, que hizo grandes cosas a través del poder de Dios, que Dios le hablaba muy claramente, que tenían una relación muy íntima, que era muy cercano. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no hablan mucho acerca de que cuando que cuando Moisés iba al tabernáculo del encuentro, la presencia de Dios descendía en ese lugar. Y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y por eso estoy leyendo de Moisés, porque hay cosas que quiero aprender, sinceramente. Pero lo que más me llama la atención a mí de la vida de Moisés es que con todo lo grande que Moisés fue, no pudo cumplir el propósito de Dios para él. No pudo cumplir el propósito que Dios tenía con él. Dios había llamado a Moisés para introducir al pueblo de Israel ¿a dónde? A la tierra prometida. Y Moisés no lo pudo hacer. Moisés pudo ver de lejos la tierra prometida, pero no pudo entrar. Y eso me llama a mí mucho la atención, como una persona que caminó codo a codo con Dios, que lo vivió a Dios de una manera tan especial, tan íntima, tan cercana, no pudo completar la tarea que Dios le llamó a hacer. Y eso me hace reflexionar y estoy leyendo Éxodo de adelante para atrás, pensando mucho, analizando, mirando la vida de Moisés, porque vuelvo a repetir, fue un grande,
Pero así todo no pudo completar lo que Dios le pidió. Y no estoy hablando de que Moisés perdió la salvación, ni mucho menos, pero no pudo llegar a completar el propósito para el cual Dios le había llamado. Tuvo que levantar a Josué para que termine la tarea que Dios había dado a Moisés. Y eso a mí realmente me hace reflexionar mucho en mi vida, en mi familia, en lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, pero en lo personal para cada uno, porque Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera de la fe, perseveremos en la carrera que estamos corriendo. Pero caramba, que muchos nos quedamos a veces tumbados al costado del camino, que no todos llegan realmente a la meta, que muchos empiezan muy rápido corriendo, pero no llegan al final de cumplir el propósito de Dios. Y no se trata de un balde o un cubo de agua fría en esta mañana, no se trata de eso, se trata de que, vuelvo a repetir, estoy reflexionando mucho en lo que Dios me habla, de lo que Dios me está diciendo y cómo veo lo que viene por delante. Y yo sé que muchos de ustedes son más jóvenes que yo y otros que ya me han adelantado. Pero ¿cómo podemos terminar bien la carrera de la fe? ¿Cómo podemos correr con la confianza de que Dios está haciendo cosas nuevas cada día en nuestra vida? ¿Cómo podemos confiar en que Dios todavía tiene planes y propósitos para nosotros? ¿Cómo podemos entender que Dios realmente quiere hacer cosas nuevas en nosotros? Y tú dirás, bueno, leyendo la vida de Moisés, ¿qué tiene que ver la fe? Mucho. Mucho tiene que ver la fe. Pero antes de entrar de lleno a la vida de Moisés, quiero decirte que, y tú me dirás, es una tontería lo que estás diciendo, que la Biblia habla mucho de fe, ¿sí? La Biblia habla mucho de la fe. Y lo que no lo habla de la fe, lo habla de la obediencia. Porque básicamente en la vida cristiana tenemos que creer y obedecer a Dios. Y la Biblia va a hablar mucho acerca de la fe y mucho de la obediencia en Dios y su palabra. La Biblia menciona que necesitamos fe para agradar a Dios en Hebreos 11:6. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. La Biblia también menciona que la fe necesita ser probada, así como es probado el oro en 1 Pedro 1:7. La Biblia dice que la fe nos justifica, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La Biblia menciona que debemos andar por fe y no por vista, en 2 Corintios 5:7. La Biblia también dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, en Santiago 2:17. La Biblia dice que debemos pedir con fe y no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar que es arrastrada por las corrientes, Santiago 1:6. La Biblia dice que si creemos, o sea, si tenemos fe, veremos la gloria de Dios en Juan 11:40. La Biblia dice que al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Marcos 9:23. Y por último, Hebreos da como un significado, una declaración que es la fe, ¿sí? Dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, hablan de seguridad, hablan de conocer, hablan de realmente saber qué es lo que están esperando y qué es lo que no ven que igualmente está. Hablan de la convicción, del conocimiento de la persona de Dios. Los discípulos le pidieron a Jesús fe. Los discípulos dijeron, aumentanos nuestra fe. El joven del padre endemoniado respondió a la pregunta de Jesús si cree. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está ese nivel que nosotros tenemos la seguridad, que tenemos la suficiente fe para alcanzar, para lograr o para satisfacer la demanda de Dios, tal vez para hacer algo? ¿Dónde está el punto, el nivel que la fe es lo suficientemente alta
como para creer que Dios va a hacer lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es el nivel de la fe que realmente necesitamos para ver que lo que dice la palabra de Dios se cumple? Si tuviésemos un nivel de fe que alcanzar, no sé cuál sería. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 21:21, si tuvieran fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Le podrían decir a ese monte, muévete, trasládate, y lo haría. Ahora, el grano de mostaza es la misma comparación que Jesús usó para hablar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. En Mateo 13:21 dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que plantado crece y es una de las hortalizas más grandes, donde las aves pueden incluso venir a hacer sus nidos. Un grano muy pequeño, un grano que apenas se ve, un grano que pasaría desapercibido frente a cualquier otra semilla, pero que sin duda, enfocado en Dios, puede hacer la gran diferencia. Jesús no habló de tamaño de la fe. Jesús realmente habló de saber a quién estás creyendo, a quién estás escuchando, a quién le crees. No sé cuántos han visto la película o han leído el libro La Cabaña. ¿Alguien ha visto la película o leído el libro? Me gusta la imagen o la analogía que hace acerca del corazón del hombre esta película. En realidad lo hace, esta analogía es sobre el corazón del personaje, ¿sí? Pero bueno, en el libro o en la película hay distintas personas que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Pero en el caso del corazón del hombre, el Espíritu Santo habla de un huerto donde el Espíritu Santo está limpiando y está trabajando y está quitando la maleza, está quitando las rocas, está quitando todo lo que impide que realmente ese huerto pueda ser productivo y pueda ser fértil. Y la idea de ese huerto es que sea como un hermoso jardín donde puedan crecer hermosas plantas. Y está hablando sin duda de algo espiritual, ¿no? Hablando del crecimiento de la obra de Dios en el corazón de la persona. Pero es muy analógico el hecho que dice que tiene que arrancar y limpiar la tierra para que todo lo que son las malezas, todo lo que son cosas que impiden que las semillas de fe puedan crecer o sean ahogadas, no tengan allí impedimento. Y es muy curioso que muchas veces en nuestras vidas hay semillas de incredulidad sembradas en nuestro corazón. Y así como crecen semillas de fe, a la par están creciendo semillas de incredulidad. Y a veces vivimos una vida mezclada entre lo que le creemos a Dios y lo que no le creemos a Dios. Y en algunas áreas de nuestra vida le creemos y en otras áreas dudamos. Tal vez Jesús hace un mejor ejemplo de esto con la parábola de la cizaña y el trigo. Pero la idea es que podemos abrazar la fe y el creer, como también podemos abrazar la incredulidad. Y tristemente es muchas veces allí donde muchos de nosotros estamos que sí, Señor, te creo, pero realmente no tanto. Sí te creo, pero no tengo constancia o permanencia en mi fe. Sí te creo, pero no estoy seguro si esto es tan cierto. Y así nos movemos a veces en nuestra vida. Yo entiendo que el ánimo se contagia de la misma forma que el desánimo se contagia. Y entiendo que la fe se transmite y se contagia de la misma forma que también la incredulidad se contagia.
Y no se trata de que realmente creamos más, sino más bien que dudemos menos. No se trata de que nuestra fe sea tan alta que llegue al cielo, sino que la incredulidad que hay en nosotros pueda desaparecer. Para mí es curioso que en ese pasaje donde, y lo mencioné recién, donde los discípulos de Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, y los discípulos de Jesús estaban en el valle tratando de liberar a un joven endemoniado, y Jesús le dice, generación incrédula, y le está hablando a sus propios discípulos, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y él dice que este género, muchos creen que es hablando acerca del espíritu inmundo que estaba en este muchacho, no sale sino con oración y ayuno. Y yo estoy convencido que el género que se refiere no es ese, sino la incredulidad. Porque Jesús nos dio autoridad sobre todo espíritu, dice, y no puso letras pequeñas, pero en algunos casos hay que ayunar y orar para que salgan. Jesús dijo, tienen autoridad en mi nombre sobre todo espíritu, para liberar, para echar fuera. Pero Jesús en este caso hace una mención especial, y este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo creo que esa oración y ayuno no es para el espíritu inmundo, sino es para la incredulidad que hay en nosotros. Pero la incredulidad es algo que se contagia muy fácilmente, que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos y que toma muy rápidamente lugar en nuestra vida. Yo, leyendo un poco acerca de la fe y mirando la vida de Jesús, yo puedo ver miles de circunstancias en las que había fe, pero también había dudas. Y una de las situaciones que más me llama la atención es la que aparece en Mateo 13, cuando Jesús va a su ciudad, va a Galilea, ¿sí? La Biblia dice, a Nazaret, dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y termina diciendo este pasaje, y no hizo allí muchos milagros a causa ¿de qué? De la incredulidad. ¿Cómo puede ser que se maravillaban y estaban atónitos, decía acá? Creo que sí, se maravillaban de las enseñanzas de Jesús, se maravillaban de la sabiduría de Jesús, quedaban con la boca abierta, en palabras más normales, acerca del entendimiento, la comprensión, la sabiduría que tenía Jesús. Hombre, no hemos escuchado nada como esto, pero a su vez había incredulidad. ¿Por qué nuestra fe se contamina con la incredulidad? ¿Por qué en nuestro corazón crece tanto ese sentimiento de wow, no puedo creer que Dios sea así, no puedo creer que Dios sea tan grande, pero por otro lado hay pequeñas grietas de temor, incertidumbre, desconfianza, incredulidad en nuestro corazón? Tú dirías, bueno, los discípulos lo tuvieron más fácil. Los discípulos estuvieron en un ambiente de fe, los discípulos se movieron en un ambiente sobrenatural con Jesús. Ellos estaban acostumbrados a ver milagros en todos momentos. Ellos estaban acostumbrados a ver Jesús hacer cosas grandes, increíbles. Ellos deberían haber estado
realmente listos para el ámbito de la fe, para el ámbito de creer, para el ámbito de hacer milagros. Pero sin duda, como dije recién, sus discípulos no pudieron liberar a este joven endemoniado. Y no porque no supieran cómo hacerlo, sino porque dudaban, les faltaba fe. Tomás, cuando Jesús resucitó, dice que todos vieron a Jesús y Él se presentó, pero Tomás no estaba. Y cuando los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Maestro, ¿qué dijo Tomás? Si yo no le viere, y no solo que no le viere, si yo no pusiere mi mano en su mano y en su costado, no creeré. Y Jesús nuevamente cuando se les aparece le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el entorno para que realmente nuestra fe pueda crecer sin grietas, sin áreas oscuras, sin desconfianza? Hebreos tiene una reprensión un tanto fuerte. La carta a los hebreos fue escrita justamente para los judíos que habían conocido a Jesús, pero que muchos estaban cuestionando realmente la verdadera realidad de que Jesús era el Mesías, y muchos estaban dudando en su fe y muchos estaban regresando atrás. Por eso el autor de Hebreos hace una defensa de Jesús, hablando de que Él es superior a cada uno de los líderes espirituales más fuertes o a los ejemplos más importantes en la historia de Israel. Y en el capítulo 3, el autor de Hebreos hace una llamada de atención bastante fuerte. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes o participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como dije, llevo unas semanas, un tiempo pensando y leyendo la vida de Moisés. Y en las últimas 4 semanas me he detenido en las plagas. Me he detenido al principio del libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y comienza a exigir de parte de Dios, deja marchar a mi pueblo. Y es interesante que Dios había dicho de antemano que Él iba a castigar a Egipto por maltratar al pueblo de Israel. Y para esto Dios dice y le dijo a Moisés que Él iba a endurecer el corazón de su pueblo, de Faraón, que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y si tú lees el relato de cada una de las plagas que comienza en el capítulo 7 hasta la plaga del primogénito, no la plaga, sino la muerte de los primogénitos en el capítulo 12, es interesante la forma en que
aunque Faraón en muchos momentos reconoce la soberanía y el poder de Dios, siempre termina endureciendo su corazón. Pero para mí lo que más me llama la atención es cómo toda la gente que está alrededor de Faraón, que al principio están con un corazón endurecido, al igual que Faraón, terminan reconociendo que no hay otro Dios más poderoso que el Dios del pueblo de Israel. Yo no sé si tú eres consciente de qué significaba cada una de estas plagas y cómo fueron actuando, pero las primeras plagas para mí fueron como una especie de aviso, ¿sí? Fueron relativamente más suaves, ¿sí? Primero el río convertido en sangre, segundo las ranas, tercero los piojos, luego las moscas, pero ya llegan unas plagas que empiezan a producir realmente un fuerte daño a este imperio que era Egipto en ese momento, y empezando por la plaga del ganado, de las úlceras, del granizo, de la langosta. Realmente este pueblo que era una gran potencia, este pueblo de Egipto que era una nación grande con un poderío muy grande, queda básicamente en ruinas, no por la mano de Moisés, sino por lo que Dios quería hacer. Y es interesante al ver la historia que en todas las ocasiones las plagas venían sobre el pueblo de Egipto, pero en la tierra de Gosén, que era donde vivía el pueblo de Israel, no pasaba nada. Ellos estaban protegidos y estaban cuidados. Y yo no sé cómo vieron los israelitas todo este proceso. Yo pienso que los discípulos de Jesús vivieron 3 años en un entorno sobrenatural. Pero el pueblo de Israel en este proceso de salida de Egipto también vivió en un entorno sobrenatural porque vieron la manifestación del poder de Dios obrando cada día. Ahora, yo lo que no puedo entender o lo que me cuesta entender es cómo luego de salir de Egipto, cómo luego de ver la mano de Dios en cada una de las actuaciones y manifestaciones de su poder, cómo luego de ver la mano fuerte de Dios, porque así lo describe, la mano fuerte de Dios en cada una de las circunstancias, cuando llegan frente al Mar Rojo y saben que los carros de Faraón vienen detrás, lo primero que piensan es, no, a ver qué hace Dios ahora para mostrar su poder, sino que lo primero que piensan es, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Porque por lo menos hubiésemos muerto y tendríamos sepulcro y no moriríamos aquí en el desierto. Yo sinceramente no sé quién tenía más duro el corazón, si el faraón o el pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo, todos saben, se abrió el mar. Vieron cómo Dios terminaba con el ejército de Egipto. Llegaron a Sinaí, vieron la manifestación de la presencia de Dios descendiendo en el monte, a tal punto que les dio temor. Experimentaron la nube por el día, experimentaron la columna de fuego por la noche, experimentaron el maná, experimentaron la provisión de Dios. Así y todo, cuando llegaron a escuchar el informe de los 12 espías que habían sido enviados a la tierra de Canaán, el pueblo decidió que no entrar, no creerle a Dios, no poseer la tierra que Él les había entregado. Lo curioso es que Dios los había sacado del imperio más grande y ellos tenían miedo de entrar a poseer la tierra que Dios le había dado. No endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Es lo que dice Hebreos
capítulo 3. Es lo que dice el Salmo 95 también. No endurezcáis vuestro corazón. El autor de Hebreos dice, no dejen que su corazón se endurezca por el pecado. Al contrario, permanezcan creyéndole al Señor. ¿Qué más podría hacer Dios con el pueblo de Israel para que le crean, para que le conozcan? ¿Hay algo más que podía hacer Dios? ¿Tú piensas que hay algo más que Dios podría hacer? ¿Qué más podría hacer Dios hoy para que tú le creas? ¿Qué más puede hacer Dios por ti para que tú creas y confíes plenamente en Él? ¿Hay algo más que Dios puede hacer? Él ya lo hizo todo con Jesús. Ya te dio todo con Jesús. Pero así y todo, nuestro corazón muchas veces sigue abrazando semillas de desconfianza, semillas de incertidumbre, semillas de incredulidad. Dice el salmista en el Salmo número 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo quiero animarte que en este tiempo podamos acercarnos más al Señor. Yo quiero que en este tiempo animarte a que podamos conocer su corazón, conocer su persona, conocer quién es Él. Que la fe pueda aumentar por estar cerca del corazón del Padre. Que la fe pueda crecer por el simple hecho de saber quién es Él y poder tener la seguridad de en quién confiamos, en quién creemos, quién es Él, cómo es su corazón. Él cambia, no cambia, Él miente, no miente, Él se arrepiente o no se arrepiente. La única forma que la fe crezca en nosotros, o más que la fe crezca, que podamos quitar esas semillas de incredulidad de nuestro corazón, es acercándonos a Él. Es deseando más de Él, de conocer realmente quién es ese Dios al cual amamos o al cual servimos o al cual decimos seguir. Porque una cosa es el creer simplemente por el hecho de la salvación, pero otra muy distinta es creer que la mano de Dios no se ha cortado en ningún momento para con nosotros, que el Dios que dice la palabra que fue sigue siendo el mismo que el que es, que lo que dice la palabra de Dios acerca de estas señales, estos milagros que nos seguirán, sigue siendo verdad y realidad en el tiempo de hoy. Pero si simplemente creemos intelectualmente que esto es verdad, pero con nuestro corazón realmente no lo creemos, sino que, bueno, eso era para el pasado, eso era en otra época que no había medicina, o eso, qué sé yo. No podemos realmente estar en esa dualidad de que creo o no creo, sino que realmente nuestros corazones se tienen que apasionar más por Él, creer más en Él. Y eso va a ser únicamente pasando tiempo con Él, tiempo en su presencia, tiempo en su palabra. Yo no sé si tú tienes fe, yo sé que todos van a decir que sí, porque si no en esta mañana no estarías aquí. Pero hay grietas en nuestra fe, hay áreas débiles en nuestra fe, hay cosas que tal vez no creemos de Dios. Yo no sé tu corazón, yo conozco el mío y Dios me muestra el mío. Pero sinceramente yo quiero animarte a que en este tiempo, como dice Hebreos 11, que la fe pueda ser la certeza de lo que esperamos, que la palabra de Dios promete, que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios declara acerca de ti, acerca de mí, acerca de la iglesia. Que
La convicción de lo que no se ve puede hacer esa confianza, esa certidumbre que vamos a recibir eso que estamos esperando, eso que aún no lo vemos, pero como dice el capítulo 11, desde lejos los saludaron los antiguos, ¿sí? Desde lejos saludaron la esperanza, la promesa de la venida de Jesús, pero nosotros podemos tener esa confianza de lo que Dios dice es amén, se cumple, es así, y que nosotros podemos aferrarnos a eso. Entonces, yo quiero animarte que en este tiempo dejemos la duda, dejemos la incredulidad, dejemos la desconfianza, incluso dejemos el tener un doble ánimo, el sentirnos que hoy estamos cerca de Dios y mañana estamos tal vez más apartados, y podamos acercarnos a Él, a su trono, a su altar, a su palabra, y recibir realmente todo lo que necesitamos. Vamos a tomar un momento para orar, pero quiero animarte que en este tiempo la fe pueda ser algo que nos caracterice, algo que marque en nosotros una diferencia, y no solamente por un conocimiento, vuelvo a repetir, sino por una confianza absoluta de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que su palabra declara para nosotros sigue siendo una realidad. ¿Lo crees? ¿Lo crees realmente? Cierra tus ojos.